El cielo estaba gris, como si el mundo hubiera decidido guardar luto con nosotros. El sonido hueco de la tierra golpeando el ataúd de mi padre retumbaba en mi pecho como una campana de despedida. Aquel día, parado frente a su tumba recién excavada, entendí que se cerraba una era en mi vida. Mi padre, Salvador Rodríguez, había sido un hombre duro, estoico y a menudo difícil de descifrar. Un empresario hecho a sí mismo, que levantó un pequeño emporio inmobiliario a base de sudor, trabajo inhumano y una frialdad que nunca supe si era protección o desdén. Yo era su hijo menor, el más callado, el más obediente, el que no discutía. Mis hermanos, Luis y Victoria, siempre fueron los protagonistas. Él, el heredero natural, su favorito en los negocios. Ella, la joya perfecta, siempre tratada como princesa. ¿Y yo? Bueno, yo era Mateo, el que no se metía en problemas, el que no causaba disturbios, invisible, incluso en casa. Durante el funeral me mantuve en silencio. Observé a Luis, de traje gris y gafas oscuras, repartiendo saludos con una mezcla de solemnidad y arrogancia. Victoria, hermosa incluso en duelo, lloraba con una teatralidad que me pareció ofensiva. Nadie se acercó a mí más allá de lo superficial, ni una palabra sobre el testamento, ni una mención de asuntos legales. Algo en su actitud me puso nervioso. Era como si ya hubieran cerrado ese capítulo. Sin mí. Lo noté desde la noche anterior, en la casa familiar. Mientras yo ayudaba a coordinar el velorio, ellos se encerraron en el estudio con el abogado de papá. Pensé que era algo logístico. Me equivoqué. Días después, el abogado de la familia, el viejo notario Escobar, convocó a una reunión privada en el despacho de mi padre. Yo llegué puntual, como siempre, con camisa blanca y pantalón de gabardina, aún de luto. Golpeé la puerta. Nadie respondió. Escuché voces adentro, risas breves, brindis. ¿Brindando? Pensé. El abogado abrió la puerta apenas un poco, su rostro pálido y sudoroso. ¿Mateo? Esta reunión ya terminó. ¿Cómo que terminó? Nadie me avisó siquiera que ya había comenzado. Lo siento, hijo, pero no estabas incluido en la lectura del testamento. La frase me golpeó como un ladrillazo en el estómago. ¿No incluido? ¿Cómo podía ser? ¿Acaso papá me había desheredado? Tiene que haber un error. ¡Soy su hijo!, le grité, pero ya me estaban cerrando la puerta en la cara. Salí de allí tambaleando, como si la casa que había sido mi refugio de infancia se hubiera convertido en una fortaleza cerrada. Me senté en el porche, viendo cómo Victoria salía con una sonrisa. En sus manos, un sobre dorado. La seguí a Luis, hablando por teléfono. Sí, las propiedades ya son nuestras. Firmaremos el traspaso en 2 días. Propiedades. Ya. Son nuestras. Ese fue el momento exacto en que todo cambió. Una rabia fría me recorrió el cuerpo. No por la herencia en sí, sino por el desprecio, por la forma en que me borraron de la historia como si nunca hubiera existido. Me prometí una cosa. Ellos no sabían lo que yo sabía, y no tenían idea de lo que estaba a punto de hacer. Esa misma noche, impulsado por una mezcla de dolor, rabia y una necesidad de redención, regresé solo a la antigua casa de mi padre. Nadie más vivía allí desde su muerte. La llave que siempre llevaba en mi llavero aún abría la puerta principal. Todo olía a madera vieja, a perfume añejo de mi madre, a los años que se fueron sin que yo lo notara. Subí al desván. Ese lugar era sagrado para mí. Allí pasaba las tardes con papá cuando era niño, ayudándolo a archivar papeles, revisar planos, buscar documentos viejos. Mi padre no confiaba en los bancos ni en las cajas fuertes electrónicas. Todo lo importante lo guardaba en carpetas numeradas, archivadores de cartón con códigos que solo él entendía. Y yo, después de 1 hora buscando, encontré lo que me estremeció el alma. Una carpeta azul con el nombre Propiedades Privadas, 2014. Dentro había más de 1 docena de escrituras originales. Edificios, terrenos, locales comerciales.
todos firmados a nombre de Mateo Rodríguez, como beneficiario directo en usufructo vitalicio, con firmas de mi padre, notariadas y selladas. Un temblor me recorrió los brazos. Aquellos papeles no solo me incluían, me convertían en el dueño de casi la mitad del portafolio inmobiliario de papá. Todo lo que Luis y Victoria creían tener era mío. Recordé una conversación que tuve con papá 2 años atrás, cuando me negué a trabajar en la empresa familiar para dedicarme a dar clases de arquitectura en la universidad pública. Me había mirado con decepción, pero al final de esa charla, me dijo algo extraño. Tú haces lo correcto, Mateo. No necesitas mancharte las manos para ganarte el pan. Algún día sabrás cuánto valoro eso. En ese momento no lo entendí. Pensé que era una especie de bendición vacía. Ahora lo comprendía. Papá no quería que me mezclara con las manipulaciones de mis hermanos, con los negocios turbios, con las empresas pantalla que él mismo había construido. Había planeado darme lo mejor, a su manera, en secreto, protegiéndome. Pero sus planes habían sido burlados. Alguien, en algún momento, había manipulado el testamento oficial, y el abogado Escobar claramente jugaba para el otro equipo. No me importaba que ellos creyeran que me habían vencido. Yo tenía las escrituras originales. Tenía los documentos firmados por su puño y letra. Tenía la verdad. Y esa verdad estaba a punto de incendiar todo su mundo. Decidí actuar con estrategia. Al día siguiente, pedí una cita con un viejo amigo, Esteban Mejía, abogado penalista y experto en litigios de herencias complejas. Era discreto, y más importante aún, no estaba ligado a la red de contactos de mi familia. Le mostré los documentos, uno por uno. Su rostro cambió de desconcierto a asombro, luego a preocupación. Mateo, esto no solo es legal, esto es dinamita. Le expliqué todo, la exclusión de la lectura del testamento, la reunión a puerta cerrada, la firma reciente de traspaso sin mi conocimiento. Esteban asintió con gravedad. Aquí hay fraude, pero vamos a necesitar más que estos documentos para hundirlos. ¿Tienes acceso a los correos o archivos digitales de tu padre? Asentí. Mi padre me había dado la contraseña maestra de su viejo correo personal, algo que yo consideraba más un gesto nostálgico que de confianza. Hasta ahora. Esa misma noche, revisamos los archivos. Encontramos correos cifrados con adjuntos en PDF, intercambios con notarios, conversaciones privadas donde mencionaba expresamente que los bienes serían divididos, pero que una parte importante quedaría a nombre exclusivo de mi hijo menor, sin discusión posible. Y allí estaba, la prueba reina, la intención explícita. Esteban me miró con firmeza. Vamos a exponer todo, pero no en un juzgado, aún no. Vas a jugar en su terreno, y vas a destruirlos con sus propias armas. Preparé todo con meticulosidad. Mientras mis hermanos celebraban sus nuevas adquisiciones y planeaban vender algunas de las propiedades heredadas, yo reunía pruebas, escaneaba documentos, organizaba testigos. Esteban contrató a un perito caligráfico que certificó la autenticidad de las firmas de mi padre. También conseguimos una cita con un notario dispuesto a dar fe de las escrituras originales. No era suficiente hacer justicia. Yo quería que entendieran el dolor que me causaron, que sintieran la traición, el desprecio y el miedo. Una semana después, Luis anunció públicamente una rueda de prensa. Revelaría los nuevos planes de inversión inmobiliaria con las propiedades heredadas. Iban a ser los reyes del desarrollo urbano. Titulares, cámaras, flashes, todo estaba armado. Pero yo ya tenía mi plan. Frente a todos, frente a la prensa, frente al país, les iba a mostrar que nada de eso les pertenecía. Y ese momento estaba a punto de llegar. El salón del Hotel Mirasol estaba decorado con elegancia insultante. Candelabros brillantes, cortinas de terciopelo azul, bocadillos con nombres que ni sabía pronunciar. Luis había organizado una conferencia de prensa para presentar la nueva era de Grupo Rodríguez, como la llamaba. En el estrado, junto a él, estaba Victoria,
sonriente, con su vestido de diseñador y el mismo aire de superioridad que usaba desde niños. El logo de la empresa, rediseñado con colores dorados y negros, giraba en las pantallas LED a su espalda. Esteban y yo estábamos entre el público. Nadie nos reconoció. Nos sentamos al fondo, en silencio, con las carpetas en el maletín. Lo que íbamos a hacer necesitaba precisión quirúrgica. Luis subió al podio. Con su típica seguridad arrogante, comenzó su discurso. Es un honor para nosotros continuar el legado de nuestro padre, Salvador Rodríguez. Con mi hermana Victoria, hemos asumido la dirección de nuestras propiedades y anunciaremos el inicio de 5 nuevos desarrollos inmobiliarios en zonas clave del país. El público aplaudió. La prensa tomaba notas. Algunos inversionistas privados asentían con entusiasmo. Era un espectáculo perfecto. Hasta que levanté la mano. «Perdón, señor Rodríguez», dije con voz firme. «¿Podría decirnos con qué base legal afirma que esas propiedades le pertenecen?» Un murmullo cruzó la sala. Luis me miró como si acabara de ver a un fantasma. «¿Mateo? ¿Qué haces aquí?» Me puse de pie y saqué del maletín las copias legalizadas de las escrituras. Caminé hasta el podio, con las cámaras ya girando hacia mí. Esteban me acompañó. «Mi nombre es Mateo Rodríguez. Soy el hijo menor de Salvador Rodríguez. Y tengo aquí las escrituras originales de las propiedades que ustedes aseguran haber heredado». Luis palideció. Victoria se quedó congelada. Algunos periodistas comenzaron a tomar fotos, otros a grabar con sus celulares. El caos se desató en segundos. «¡Eso es falso!», gritó Victoria, pero su voz sonaba temblorosa. Esteban habló entonces con la autoridad de quien sabe que tiene la ley de su lado. Los documentos fueron firmados por el señor Salvador Rodríguez en 2014, notariados, certificados por peritos caligráficos y confirmados por correos electrónicos privados. Estas propiedades no figuran en el testamento que ustedes manipularon, porque fueron transferidas a título personal años antes. Legalmente, les pertenecen a Mateo. La sala estalló. Voces, preguntas, micrófonos extendidos, luces. Luis intentó calmar el ambiente, pero ya era tarde. La noticia se había regado como fuego en gasolina. Y eso fue solo el comienzo. Horas después del evento, mientras los medios de comunicación explotaban con titulares como «El hijo olvidado que destruyó el imperio», recibí una llamada inesperada. Era Rosario, una antigua secretaria de mi padre. Me pidió vernos en un café discreto. Algo en su tono me dijo que tenía información importante. Nos encontramos al atardecer. Rosario, ya entrada en años, parecía nerviosa pero decidida. «Mateo, tu padre confiaba en ti más que en nadie», comenzó. Y sabía que algún día Luis y Victoria intentarían apoderarse de todo. Me dejó algo por si eso ocurría. Sacó de su bolso un sobre grueso, envuelto con hilo rojo. Dentro había fotocopias de varios documentos, un pendrive y una carta manuscrita de mi padre. Con su caligrafía dura decía: «Si estás leyendo esto, es porque ya pasó lo que temía. No confíes en Escobar. Cambié mi testamento en secreto, pero él me traicionó. Las escrituras que firmé para ti son legales. Ellos nunca las encontrarán. Protege lo que es tuyo. Y si puedes, protégelos también de ellos mismos». Mi corazón se encogió al leer esas palabras. Por primera vez, entendí el alcance del conflicto. No era solo una pelea por dinero o propiedades. Era una guerra por el alma de una familia fracturada. Rosario me entregó también el acceso a una carpeta digital en la nube, con escaneos de cheques, transferencias sospechosas y notas personales de papá donde hablaba de la corrupción dentro de la empresa. Las pruebas eran aplastantes. Luis y Victoria no solo habían querido apropiarse de la herencia, también habían ocultado y destruido evidencias que comprometían a sus propios nombres. Esa misma noche, confronté al abogado Escobar. Le pedí una cita en su despacho, haciéndole creer que quería negociar discretamente. Cuando llegué, estaba solo.
visiblemente nervioso. Lo dejé hablar. Mateo, lo lamento. Tus hermanos insistieron. Me vi forzado. Era una situación compleja. ¿Compleja? Usted falsificó la voluntad de mi padre, o al menos omitió documentos deliberadamente. ¿Sabe lo que eso significa legalmente? Saqué el pendrive. Lo conecté a su computadora. Las grabaciones de voz que Rosario me había dado, donde papá hablaba sobre Escobar y los cambios en el testamento, comenzaron a sonar. El hombre se derrumbó. Por favor, dijo, no arruines mi carrera. Number, pero vas a colaborar conmigo. Vas a firmar una declaración jurada admitiendo todo. Y vas a devolver los documentos que ocultaste. Tras varias horas de presión, finalmente accedió. Con esa declaración y los documentos recuperados, el rompecabezas estaba casi completo. Mi siguiente paso sería legal, pero también emocional. Iba a enfrentar a mis hermanos no solo con pruebas, sino con la historia completa. Volví a la casa de nuestra infancia, citando a Luis y Victoria bajo el pretexto de una última conversación antes de ir a tribunales. Llegaron vestidos de negro como si vinieran a otro funeral, esta vez el suyo. ¿Qué quieres ahora, Mateo?, dijo Luis, sin molestarse en ocultar su desprecio. Quiero que se sienten, que escuchen y que miren. Puse frente a ellos la carta de papá, las escrituras originales, la declaración firmada por Escobar, la carta manuscrita que su secretaria me había entregado. Les mostré los correos, las transferencias, todo. Victoria comenzó a llorar. Luis apretaba los dientes, sudando. ¿Creyeron que podían borrarme de su historia? ¿Del legado de papá? Él confió en mí más que en cualquiera de ustedes, no porque me quisiera más, sino porque no lo traicioné. Esto no se va a quedar así, gritó Luis. Tienes razón. Se va a quedar peor para ustedes si siguen insistiendo. Les di una última opción, admitir la falsificación, devolver lo que no les correspondía y retirarse del negocio familiar. Si no, les prometí un proceso penal, prensa diaria, escándalo público y prisión. Victoria, entre lágrimas, bajó la cabeza. Luis simplemente salió, sin decir una palabra. Una semana después, encontré entre los archivos digitales un borrador de correo que mi padre había escrito y nunca envió. Iba dirigido a mí. Decía: Hijo, sé que todo lo que estoy haciendo es imperfecto. No he sido un buen padre, pero intenté protegerte del mundo que yo mismo ayudé a construir. Si algún día todo se derrumba, tú sabrás qué hacer. No para vengarte, para hacer justicia. Y sobre todo, para reconstruir lo que yo no supe conservar, esta familia. Lloré como no lo había hecho en años, no solo por el contenido, sino por lo que significaba. Mi padre no era el hombre frío que siempre creí. Había tenido miedo, había intentado enmendar, y me había elegido a mí para hacerlo. Con la asesoría de Esteban, iniciamos la acción legal formal. El tribunal reconoció la validez de las escrituras originales. Luis y Victoria fueron obligados a devolver propiedades mal adjudicadas y pagar una multa millonaria. El juez emitió una resolución que también inhabilitó a Escobar de ejercer durante 10 años. Pero lo más importante fue lo que pasó después. No vendí las propiedades, no las exploté. En cambio, convertí varios de los edificios en centros comunitarios, bibliotecas públicas y residencias asequibles. Era mi forma de honrar la parte buena del legado de mi padre, la parte que quería hacer algo duradero. Victoria se fue del país. Luis desapareció del radar empresarial. Y yo me quedé. No para ganar, sino para reconstruir. Para demostrar que incluso entre ruinas familiares pueden hacer algo justo, algo real. Mucho antes de la traición, de las escrituras ocultas y de la exclusión del testamento, la grieta ya se había abierto, no con palabras hirientes ni con disputas legales, sino con silencios prolongados y decisiones encubiertas. La historia de nuestra fractura no comenzó el día en que mi padre murió, sino mucho antes,
cuando el poder se volvió más importante que el amor. Yo tenía 21 años cuando papá anunció que Luis sería vicepresidente de la empresa. Fue en una cena familiar, rodeado de copas de vino caro y sonrisas ensayadas. Nadie preguntó qué opinaba yo. Nadie mencionó mi trabajo en la universidad ni mis proyectos comunitarios. Yo era el hijo que no quería involucrarse. Y por eso creyeron que podían borrarme sin consecuencias. Lo que nadie sabía era que papá y yo sí hablábamos, en secreto, a veces por correos, otras por cartas. Él me preguntaba por mis proyectos de vivienda social, se interesaba por mis diseños, me pedía consejo, pero todo con una condición: que no dijera nada, que no me mostrara, que no hiciera ruido. Luis se siente amenazado fácilmente, me dijo una vez. ¿Y Victoria? Bueno, ya sabes cómo es. Yo acepté ese rol, callado, discreto, pero cada palabra de mi padre, cada muestra de interés, me anclaba a él de un modo que ni él ni yo sabíamos explicar. Su afecto era irregular, fragmentado, pero existía. Y eso bastaba para que yo lo esperara, una y otra vez, incluso cuando no regresaba mis llamadas. Mientras yo enseñaba en aulas pequeñas y diseñaba planos para barrios marginales, mis hermanos construían un imperio de fachadas, compraban propiedades antiguas, las destruían sin piedad y erigían torres de lujo donde antes vivían familias enteras. Se hacían llamar reformadores urbanos, pero eran depredadores del suelo. Papá lo sabía, lo sufría, pero no lo detenía. No puedo pelear con ellos y contigo a la vez, me dijo una tarde por teléfono, desde su despacho. Fue la última vez que hablamos en voz. Después de eso, papá empezó a enviarme correos cifrados. Hablaba de su cansancio, de su decepción y sobre todo, de su miedo. Miedo a que su empresa terminara convertida en un esqueleto vacío, sin alma, dominada por la codicia. La única forma de salvar algo, escribió una vez, es sacarlo de sus manos sin que se den cuenta. Y eso fue lo que hizo. Comenzó a transferirme propiedades por vías paralelas, usando fideicomisos, donaciones progresivas, acuerdos con notarios que confiaban en él. Fue un acto de fe, pero también un acto de guerra silenciosa. En medio de ese proceso descubrí algo que no esperaba. Mi madre también había sido víctima del desprecio. Murió cuando yo tenía 8 años. Siempre me dijeron que fue una enfermedad rápida, que papá la cuidó hasta el final. Pero revisando los archivos de su época, encontré cartas escritas por ella, nunca enviadas, guardadas en un cajón. En ellas hablaba de sentirse desplazada por la presencia de Victoria y Luis, hijos de un matrimonio anterior de papá. Sí, eran mis medio hermanos. Y nunca lo supe hasta entonces. Mamá había vivido bajo la sombra de otra familia, una que papá nunca terminó de soltar. Aquello me rompió. Comprendí que no era solo una historia de herencia material, era una historia de exclusión generacional. Mi madre fue silenciada, yo fui silenciado. Y ahora, desde la tumba, papá había intentado enmendar lo que había permitido durante décadas, pero ya no bastaba con tener escrituras. Tenía que sacar a la luz la verdad completa, con todos sus nombres, con todas sus fechas, sin filtros. En medio del proceso legal, apareció alguien que no esperaba, Alejandro Cordero, un antiguo socio de papá que se había retirado 10 años atrás por diferencias éticas. Su nombre estaba en varias escrituras antiguas, pero luego desaparecía. Pensé que no tenía más relevancia. Hasta que me llamó. «Mateo, sé lo que estás haciendo, y puedo ayudarte». Nos reunimos en un café modesto, alejado de las zonas empresariales. Alejandro era un hombre mayor, con rostro curtido y voz pausada. «Tu padre se equivocó muchas veces», me dijo. «Pero la última vez acertó. Te eligió a ti porque fuiste el único que no lo traicionó». Me entregó una carpeta. Dentro había contratos internos de hace más de 20 años. Documentos que probaban que Luis había utilizado fondos de la empresa para montar negocios paralelos,
desviando dinero sin que papá lo supiera del todo. Esto fue lo que me hizo renunciar. Tu padre no quería ver la verdad en ese entonces, pero ahora es momento de que se sepa. Aquellos documentos se convirtieron en dinamita legal. No solo reforzaban mi posición, podían poner a Luis contra las cuerdas judiciales. Con todos los documentos en mano, iniciamos una auditoría formal de Grupo Rodríguez. Contratamos un equipo externo, independiente, y presentamos las pruebas al organismo de control fiscal. En menos de 2 semanas, se descubrió una red de desvíos, sobrevaloración de proyectos y contratos simulados. Victoria renunció en silencio. Luis fue citado a declarar. Su arrogancia se convirtió en nerviosismo. Su imagen pública se desplomó. Los medios, que antes lo aclamaban como el nuevo rostro de la construcción, ahora lo llamaban el heredero del fraude. La empresa sin rumbo quedó suspendida. Yo no la quería, pero tampoco iba a dejar que se hundiera arrastrando a inocentes. Entonces tomé una decisión. La dividiría. Separé la parte corrupta, la vendí a precio mínimo a una empresa auditora para que la liquidara. La parte sana, con los proyectos sostenibles que papá y yo habíamos soñado, la refundé como una nueva entidad. Fundación Salvador Rodríguez, dedicada exclusivamente a desarrollo urbano inclusivo. Una tarde, semanas después de que todo terminara, recibí una carta sin remitente. La letra era conocida. Era de Luis. No sé si algún día me perdones. No supe ver lo que valías. Me cegó la ambición. Solo quiero que sepas que papá te admiraba. Lo dijo más veces de las que imaginas. Tú hiciste lo correcto. Yo, en cambio, traicioné hasta mi apellido. Buena suerte, hermano. No respondí. No por rencor, sino porque entendí que no necesitaba cerrar el ciclo con palabras. Lo había hecho con actos. La herencia de papá ya no era solo mía. Era de todos los que alguna vez fuimos invisibles. Y por primera vez, me sentí en paz. Cuando el escándalo estalló por completo, el apellido Rodríguez pasó de ser sinónimo de poder a significar decadencia, traición, codicia. En cada titular, en cada informe, en cada entrevista televisiva, la palabra se repetía con otro matiz: caída. El mismo apellido que, durante décadas, abría puertas, ahora cerraba contratos. Luis fue expulsado de 2 consejos empresariales. Victoria dejó de asistir a eventos públicos. Incluso los antiguos aliados de la familia comenzaron a borrar sus rastros de asociación. Pero había algo aún más triste, más íntimo. El personal de la empresa, muchos de ellos leales a mi padre desde los comienzos, se sentían desorientados. Los empleados no sabían si debían continuar trabajando, si recibirían sus sueldos, si serían despedidos. Recuerdo entrar un día al antiguo edificio central, antes de cerrarlo, y ver a una señora de limpieza sentada sola, llorando en un pasillo. Mi esposo trabajó aquí con tu papá, me dijo. Y mis hijos también. Esto era como una casa para nosotros. Ahora, no queda nada. Me arrodillé a su lado sin saber qué decir, porque tenía razón. La destrucción no era solo empresarial, era emocional, familiar, social. Las ruinas del nombre Rodríguez no estaban en los papeles, estaban en las personas. Y eso también era parte del legado. Mientras la auditoría avanzaba y los bienes eran redistribuidos, dediqué varios días a revisar los archivos personales de mi padre. Cajas llenas de cartas, agendas, notas con garabatos, grabaciones de voz. Fue en una de esas cintas que encontré una revelación inesperada. La voz de papá sonaba débil, como si grabara en los últimos días de su vida. Mateo, si llegas a escuchar esto, significa que todo ha salido como esperaba. O tal vez no lo sé. Quiero contarte algo que nunca tuve el valor de decir en vida. Luis, no es solo tu medio hermano. Es también el hijo que tuve antes de conocer a tu madre. Lo reconocí por obligación, nunca por amor. Y Victoria es hija de la mujer que destruyó mi primer matrimonio. A ti, en cambio, te tuve por amor. Y por eso, tal vez, fui más duro, más exigente, más cobarde.
Te alejé porque eras la única parte de mi vida que me dolía perder. Me quedé en silencio. Sentí rabia, compasión, lágrimas que no sabía si venían del resentimiento o del alivio. La verdad, al fin, era total. Y con ella, entendí por qué todo había sido tan complejo, tan desordenado. No había una sola traición. Había capas, heridas viejas, errores arrastrados durante generaciones. Mi familia no era un árbol, era un bosque incendiado. Papá había sido enterrado en un mausoleo familiar, con una ceremonia privada orquestada por Luis y Victoria. Yo no estuve invitado, nadie me avisó. Me enteré por las redes sociales, como si fuera un extraño. Pero meses después, decidí rendirle un homenaje propio. Fui solo, sin cámaras, sin abogados. Llevé una carta, una piedra con el símbolo de nuestros antiguos planos, el mismo que dibujábamos juntos cuando hablábamos de arquitectura social, y un ejemplar impreso del primer proyecto comunitario que construí con la fundación. Me senté junto a su tumba y hablé como si me escuchara. No sé si te mereces perdón, papá, pero hiciste algo al final, algo valiente, y aunque me dejaste con el desastre, también me diste las herramientas para reconstruir. Dejé los objetos, toqué la lápida y me fui. No para olvidar, sino para seguir, porque su muerte no era el cierre de una historia, era el inicio de una nueva versión, una que no dependía de él, sino de mí. Los primeros meses fueron caóticos. Crear una fundación desde cero, con activos heredados, implicaba desafíos legales, contables, operativos. Pero había algo diferente esta vez: propósito. Contraté arquitectos jóvenes, muchos de barrios populares, trabajadores sociales, urbanistas con conciencia ambiental, y lo más simbólico, antiguos empleados de la empresa Rodríguez que habían quedado a la deriva. Esta vez no se trata de dinero, les dije. Se trata de dignidad. El primer proyecto fue en el mismo terreno donde Luis planeaba construir una torre de lujo. Lo transformamos en un complejo de vivienda social ecológica, con espacios verdes, guarderías, centros de arte y bibliotecas. El día de la inauguración, una mujer mayor se acercó a mí con lágrimas en los ojos. Mi hijo murió esperando un lugar donde vivir con su familia, me dijo. Usted le da esa oportunidad a otros. Y eso lo convierte en un Rodríguez mejor que todos los demás. No supe qué decir, solo lloré, y sentí que, por primera vez, algo estaba bien. A medida que los proyectos tomaban forma, los medios empezaron a mostrar interés, ya no por el escándalo, sino por la historia de redención. Titulares como Del hijo olvidado al arquitecto del futuro o Mateo Rodríguez, Justicia con ladrillos, aparecían en portales y revistas. Recibí invitaciones a programas, conferencias, universidades, incluso propuestas de documentales. Acepté algunas, rechacé otras, no por modestia, sino por agotamiento, porque cada entrevista me recordaba el precio que pagué. Las noches sin dormir, las cartas leídas a escondidas, el duelo sin abrazos, las traiciones de sangre, y la pérdida de algo que nunca llegó a existir, una familia unida. La exposición tenía un precio. Volver a vivir todo, una y otra vez, pero también tenía una recompensa: inspirar a otros, y eso, en última instancia, hizo que valiera la pena. Un día, revisando mis archivos digitales, encontré un correo en borradores, sin remitente. Yo lo había escrito, pero nunca lo envié. Estaba dirigido a Luis y Victoria. No les guardo odio. Me hicieron daño, sí, me excluyeron, me despreciaron, pero también me obligaron a descubrir quién soy. Y eso no se los puedo reprochar. No quiero que sufran. Solo quiero que, algún día, entiendan. Yo no reclamé una herencia por ambición, lo hice por justicia, y para no seguir el mismo patrón de silencio y omisión que destruyó a nuestra familia. Si alguna vez quieren hablar, aquí estaré, no como enemigo, sino como hermano. No lo envié, porque entendí que esa carta no era para ellos,
era para mí. Y con eso, supe que la historia estaba cerrando. Pasaron 2 años desde aquel día en que llegué sin invitación al testamento. El tiempo, que parecía detenido en las primeras semanas, comenzó a moverse otra vez. Las obras crecieron, las calles cambiaron, los titulares desaparecieron poco a poco. Y yo también cambié. Luis se fue del país. Nunca supe a dónde. Victoria, según supe por terceros, comenzó terapia intensiva para enfrentar una crisis nerviosa. Ninguno de los dos volvió a escribir. Pero a veces, por las noches, reviso sus perfiles de redes. No para espiar, solo para confirmar que existen, que siguen ahí, que, de algún modo, todavía respiramos el mismo aire. De la vieja familia Rodríguez solo quedó tío Esteban, el hermano menor de papá. Un hombre sencillo, casi olvidado por todos. Él fue el único que me visitó por voluntad propia. No vine a pedir nada, dijo. Solo quiero decirte que tu padre estaría orgulloso, aunque no supo demostrártelo en vida. Tomamos café en silencio, mirando las fotografías del nuevo complejo residencial que habíamos terminado. Esteban lloró. Yo también. Y en ese momento comprendí que la verdadera herencia no estaba en los papeles ni en los terrenos. Estaba en lo que dejábamos en otros. Un lunes cualquiera, cerca del anochecer, recibí una llamada con número desconocido. Dudé en responder. Pero lo hice. ¿Mateo? Era Clara, la hija mayor de Luis, mi sobrina. Tenía solo 8 años cuando todo estalló. Ahora era una adolescente. Su voz temblaba, pero también tenía firmeza. Quiero hablar contigo. Papá no quiere, pero yo necesito entender. Me han contado muchas versiones, y quiero saber la tuya. Nos encontramos en una plaza. Clara llegó con una mochila escolar, una libreta en la mano y ojos enormes, iguales a los de papá. Durante 2 horas le conté todo, sin odio, sin adornos, con verdad. Ella escuchó en silencio, tomó notas. A veces me hacía preguntas difíciles, otras simplemente lloraba. Al final me abrazó. Yo quiero ser arquitecta, me dijo. Como tú, pero construir casas para gente que las necesita. ¿Puedo ayudarte? Y en ese instante, lo supe. La historia no iba a repetirse, porque la nueva generación ya estaba eligiendo otro camino. La fundación ya había ejecutado más de 10 proyectos habitacionales cuando decidimos lanzar el más ambicioso, el Barrio Semilla. Una comunidad entera, autogestionada, con servicios integrales, centros educativos y espacios culturales abiertos al público. Fue el primer desarrollo urbano del país en ser diseñado con participación ciudadana real. Cada residente opinó, cada niño dibujó, cada abuelo compartió su historia. Durante la inauguración, miles de personas se reunieron en la plaza central. Clara, ahora mi aprendiz, cortó la cinta simbólica. Y yo, por primera vez, no hablé como hijo de Rodríguez, ni como arquitecto, ni siquiera como fundador. Hablé como vecino, como alguien que había vuelto a casa, porque eso fue lo que sentí. Después de tanto tiempo, de tantos silencios, ese era mi lugar. Y no había título, ni fortuna, ni apellido que valiera más que eso. Con la repercusión del Barrio Semilla, llegaron premios, invitaciones internacionales, homenajes. Me ofrecieron la posibilidad de ocupar un cargo público, de dirigir el Ministerio de Vivienda, pero dije que no, porque entendí que el poder, el verdadero poder, no estaba en los despachos ni en las ceremonias. Estaba en cada casa que se levanta, en cada persona que duerme bajo un techo digno, en cada comunidad que vuelve a confiar en sí misma. Acepté solo un reconocimiento, una mención especial otorgada por la Asociación de Víctimas de Desalojos, en nombre de quienes nunca fueron escuchados. Ese día subí al escenario, respiré hondo y dije solo esto. Esta medalla no es mía. Es de los que pelearon cuando nadie miraba, de los que perdieron sin hacer ruido, de los que vivieron en sombra para que hoy haya luz, y bajé sin más. No necesitaba aplausos, necesitaba coherencia, y por fin la tenía.
Los papeles legales seguían diciendo Mateo Rodríguez. Pero en cada documento de la fundación, en cada placa conmemorativa, en cada proyecto construido, había una nueva firma, Mateo Salvador. Salvador, como el segundo nombre de papá, como el título del hombre que falló muchas veces, pero que en el último segundo decidió salvar algo. Fue mi forma de honrarlo, no por lo que fue, sino por lo que intentó ser. El nuevo apellido no era legal, era simbólico, pero pesaba más, y de alguna manera me liberó. Rodríguez fue mi historia, Salvador, mi elección. Años después, construí una pequeña casa en un terreno al borde del río. Nada ostentoso, techos bajos, ventanales grandes, madera reciclada. Allí viví solo, rodeado de árboles, con una biblioteca y una hamaca. No tenía cámaras, ni alarmas, solo un jardín con piedras dispuestas en forma de espiral. Cada piedra representaba un error, una pérdida, una decisión difícil. En el centro de esa espiral planté un árbol, un roble, el mismo que papá y yo soñamos plantar juntos cuando era niño. Pero nunca lo hicimos. Lo hice solo, pero no con soledad. Lo hice con gratitud, porque entendí que no me dejaron fuera del testamento. Me dejaron algo mucho más importante, el deber de construir una herencia que no se mide en propiedades, sino en propósito, y esa fue, y será siempre, la verdadera fortuna que recibí.